Creo que todo lo que estamos viendo es la prueba inequívoca de que podemos ganar, porque si no nos explicaría este despliegue de agresividad. Del viernes también hubo muchos periodistas que entendieron que al fascista hay que callarle en la tertulia. Los demócratas somos muchos más y esto va de todo, pero va sobre todo de democracia. Eso, querida Ángeles Barceló, es sencillamente miserable. Se ha tolerado que esa persecución física y se ha jaleado por medios y políticos. Ha dicho Borja que la veracidad de las cartas, yo no tengo ni idea. Que a nadie le extrañe que haya alguien que se sienta legitimado para actuar con violencia contra los que los medios de comunicación y algunos políticos han puesto en la idea. Señor Iglesias, usted es un fascista. Estar con los amenazados hoy no es una posición política, es un deber moral. Eso sí que es fascismo, y tú eres un fascista. Me sorprende que hoy no hayan encontrado los periódicos de este país espacio en sus portadas para señalar Hemos hablado algo como esto. Y países Algo... Bueno, primero, no he recibido nada. Eso es un montaje grotesco. El fascismo no es compatible con la democracia y creo que ya se ha dado cuenta mucha gente de eso. ¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? ¿Alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza? Preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. ¿A que no hay duda? ¿Quiénes son los que gritan ¡Viva el rey? Los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora en este país. Graves amenazas de muerte enviadas por carta a la directora general de la Guardia Civil, al ministro del Interior y al exvicepresidente del Gobierno. María Gámez habría sido la primera en recibir una de estas 3 misivas manuscritas y fechadas todas el 19 de abril, escritas en mayúsculas sin puntuación y cargadas de odio, como reza la recibida por Pablo Iglesias. El cultivo existente durante tanto tiempo necesario para que alguien se vea legitimado y vea impunidad como para poder enviar 4 balas al ministro del Interior, a la directora general de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias, viene favorecido por un clima de opinión, por un clima político y un clima mediático. Desde el Parlamento, gobierno criminal, gobierno ilegítimo, dictadura constitucional o dictaduras secas. Está ahí. Ha habido una persecución mediática contra Pablo Iglesias que no se ha visto en mucho tiempo. Mucha con bulos y con descalificaciones y con noticias falsas. De hecho, en la amenaza hacen referencia a una noticia falsa. Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría. 20.000. Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid... ¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España? ¿Puede usted decir alguna ¿Cuántos ha habido en España? Escúcheme, estoy en mi turno de palabra. Pues ¿Puede usted decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Apelando a sus familiares. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Traspasando la barrera de las palabras. Tu tiempo se agota. Al incluir hasta 4 balas. No solo eso, sino que se ha deslegitimado al gobierno. Se ha considerado que el gobierno era legítimo, que era un gobierno criminal, era un gobierno genocida, era un gobierno ocupa. Se ha dicho todo eso del gobierno y cuando se deslegitima al gobierno, se legitima la capacidad de actuar con él de cualquier manera. Desafiándole con una cuenta atrás de 10 días para ejecutar su dimisión como ministro del Interior en el amenazante mensaje enviado a Fernando Grande Marlaska, un escrito recibido en el propio ministerio que llegó hasta la zona de seguridad. Cartas que denuncian sus receptores. Espero que esta vez se produzcan detenciones. Seguimos esperando que se produzca alguna detención en Cartagena, donde fue atacada nuestra sede con cócteles Molotov. Para en manos ahora de la Guardia Civil investigar quién podría estar detrás de semejantes amenazas. Una de las cosas más graves que se han visto es un proceso de deshumanización y de animalización sobre Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se le ha caricaturizado como una garrapata para poder pisarle. A Pablo Iglesias se le ha caricaturizado como una rata, como hacían los nazis con los judíos, como una cucaracha, como hacían los hutus con los tutsis. Como se hace con todos los políticos. Como una cucaracha, como hacían los hutus con los tutsis.
cuando eso ocurre, estás legitimando porque estás deshumanizando al adversario político. Eso es el paso previo que a lo largo de la historia, en todos los procesos históricos, se usa contra los colectivos, contra los que quieres legitimar después la violencia política. Y a partir de ahí se genera un clima, que es el que ha ido atravesando este país en la desgraciada situación que hemos vivido todos. Hace hoy un año se dejaba salir a los niños de las casas, lo que hemos vivido a lo largo de este año. O sea, se ha sometido este país a una presión, a una condensación política extraordinaria que ahora, en un momento que se produce una campaña electoral reñida, evidentemente muy reñida, lo que viene dado, lo que viene de fábrica desde enero de 2020 es la ruptura de los códigos que regulan la beligerancia política en democracia. Esto es lo que ha pasado, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, dijo varias veces por televisión en el Congreso: el padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Hermann Tertsch dijo todas las veces que le quisieron escuchar: el padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Hoy mi padre está amenazado de muerte. ¿Alguien piensa que si Hermann Tertsch y Cayetana Álvarez de Toledo no hubieran dicho eso, existiría a día de hoy una amenaza de muerte tan cierta como esa? Se ha ido más allá, porque ha habido una persecución física. No solo ha habido un discurso de odio contra él, ha habido una persecución física. Se lleva tolerando que durante un año haya una manifestación diaria en su casa donde viven sus hijos. Es de los pocos políticos donde se sabe dónde vive y que se tolera que haya una manifestación diaria de gente amenazando la seguridad de su familia y de sus hijos. Y se ha tolerado que esa persecución física se lleve a su lugar de descanso, cuando se intentaba ir de vacaciones a Asturias, y se ha jaleado por medios y políticos. ¿Sabe por qué sonrío? Porque es usted un personaje que es de todo menos creíble. Una persona muy poco querida en Madrid. Si va usted de verdad por los barrios humildes, si se pasea usted, por ejemplo, por Mercamadrid, le dirá a la gente de la calle lo que piensa de su política de datos de muertos y usted me ha venido en un taxi una persona que va siempre con una corte, que le ha faltado un coche para la niñera. Yo le pido respeto del mismo modo que yo se lo he tenido a usted. Y yo sonrío porque usted solamente da vergüenza ajena. Cuando todo este proceso se lleva de manera paulatina, que a nadie le extrañe que haya alguien que se sienta legitimado para actuar con violencia contra los que los medios de comunicación y algunos políticos han puesto en la diana. El gobierno lleva meses en la diana de fanáticos y ultras. Como este hombre, un exmilitar que en Málaga se dedicaba a disparar contra fotos de miembros de Podemos y del Ejecutivo. Disparaba entre risas en un vídeo que se hizo público el pasado verano. Fue detenido y su caso archivado en febrero. Esas imágenes provocaron la condena de casi todos los partidos. Hoy son balas de Cetme en una carta y mañana veremos lo que pasa. Que las balas de Cetme, Paloma, tú lo debes saber, no se venden en las ferreterías. Ni tampoco en las armerías donde se venden armas de caza. Bueno, pero teníamos también un antecedente, un chat de militares retirados que decía que había que fusilar a 26 millones. Pocos meses después conocimos los chats de militares retirados en los que algunos daban rienda suelta a su extremismo. No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta. Como el exgeneral Francisco Beca, Paco para los colegas, aunque él decía que le habían suplantado la identidad. Confío en que salga otro matarrojos, pero que esta vez no se quede corto. Hay que aniquilar 26 millones, niños incluidos. Un chat en el que se llamaba a repetir la historia, a extirpar el cáncer con el que se referían al gobierno o a desviar un vuelo contra los independentistas de la ANC. Solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. La Fiscalía también archivó esos chats. Soflamas que entonces quedaron en Internet y que ahora tienen forma de carta. Un chat de existencia real con mucha gente que participaba. Las balas de Cetme son balas de un arma de guerra, por cierto, de bastante eficacia, fabricada en España desde hace muchos años, que está restringida al personal militar o al personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones del Ministerio del Interior me dicen que también van por ver qué vinculaciones podría haber entre las balas enviadas al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil, a Pablo Iglesias, con
ciertos sectores retirados del ejército. ¿Qué tiene que ver con ese chat, por ejemplo, con algunos miembros de ese chat? Quien haya hecho eso ha querido enviar un mensaje de carácter paramilitar. Esto es grave políticamente y eso no se puede banalizar. Eso no es una anécdota, eso no es una anécdota, no es una calentura. Tenemos una serie de antecedentes en cuanto a las amenazas, pues por un ex legionario en un campo de tiro. También hemos tenido a militares vendiendo armas a la ultraderecha, en este caso un coronel de la Guardia Civil junto a unos militares en León vendieron armas a Miguel Andrino, que es el que dirige Falange. Es decir, hay una serie de antecedentes, de cartas amenazantes dirigidas a políticos que nos deben de poner un poco en contexto de que esto no es un episodio ni mucho menos insólito. Y por otro lado, como bien estáis comentando, y esto me parece esencial, quisiera hacer una reflexión que se ha producido en estos últimos días. Este martes 20 de abril, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Angela Merkel ha respondido a una pregunta de la senadora de Esquerra Republicana, Laura Castel, al respecto de la ultraderecha en el ejército español. Y lo que ha respondido es que en Alemania es intolerable la presencia de la extrema derecha en el ejército, que se persigue, y algo muy importante, que se persigue de forma resolutiva, de forma pública y de forma transparente. Y además ha reconocido los propios episodios que ellos han tenido en su propio ejército y ha señalado que todos los altos mandos militares alemanes están obligados a enseñar valores democráticos y políticos a sus soldados, ¿no? Si nosotros pensamos en esos militares españoles que firman manifiestos franquistas. Jetzt wird da, wo Hass verbreitet wird, die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird, und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause, und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie bleibt. Y eso no remite al inicio de esta legislatura, donde la crispación, que efectivamente, como dices tú, no es nueva, viene de lejos. Claro, que tú has dicho que empezó en los años 90 la crispación, y podríamos hablar largo y tendido de sus orígenes, podríamos hablar de eso, pero como todas las cosas espirales negativas, también la crispación ha tenido varias fases. Y yo lo que te digo es que en España, en enero de este año, del año pasado, cuando empieza la legislatura, la crispación da un salto que no había dado nunca, que es en el momento que se proclama en el Parlamento que el gobierno es ilegítimo. Y contra un gobierno ilegítimo se puede hacer todo. Es bastante curioso que este tipo de cartas con balas pues hayan llegado incluso hasta el propio ministerio. Y además el tipo de munición, que es muy localizado en determinados sectores, ¿no? Pues de las Fuerzas Armadas, concretamente en la Armada, ¿no? Y también en otros cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo trabajo todos los días con policías que no son solamente grandísimos profesionales, sino que el humano, el cariño y la cercanía hacia mi familia me hace tener solamente palabras de agradecimiento. No me parece justo, digamos, meter a toda la policía en el mismo saco. Pero defender a la policía es también señalar cuando se producen actuaciones o situaciones injustificables. No es justificable que un miembro de la SUIP se haga un selfie con alguien que tiene una orden de alejamiento por acusar a mi familia por odio ideológico. Y si no se dio cuenta y no sabía quién era, creo que mi familia merecía una disculpa. Y decir esto es precisamente defender a la policía. Sin embargo, claro que tiene que ver la carta de los militares, como tiene que ver el acoso a Pablo Iglesias en su casa, como tiene que ver la normalización de los discursos racistas que estamos viendo últimamente como una opción democrática más. Vamos a ver, la virtud de la democracia no es sentar a un nazi y escuchar y rebatir sus propuestas. La virtud de la democracia es combatir el odio y combatir al nazi. Yo creo que estamos perdiendo el norte cuando estamos hablando y cuando he escuchado al señor Val. Están buscando simplemente un rédito electoral de la confrontación. Que me diga qué extremo es el extremo de querer atacar y abolir los derechos humanos que representa la extrema derecha. ¿El otro extremo cuál es? Quiero ver esas propuestas de extremo tan peligrosas que esa equidistancia, que es la mejor aliada del fascismo, y esto la historia nos lo ha enseñado. ¿Cuál es ese extremo contrario a la abolición de los derechos humanos que tanto miedo da? Eso para empezar. Después, en España se ha banalizado el terrorismo de extrema derecha desde hace muchos años. El estilo fascista, las mentiras, las provocaciones, la agresividad es algo que forma parte del modus operandi de la derecha.
derecha y de una ultraderecha que se escinde de esa derecha, y creo que el hecho de que se hayan consentido esas formas de agresividad nos ha llevado a una situación como la que tenemos ahora, en la que el subdelegado de gobierno en Zamora se tiene que poner en contacto con mi padre para decirle, pues, no te preocupes, que estamos alerta. Eso es enormemente desagradable. En todo el mundo, las agencias internacionales de seguridad, desde el FBI, la CIA y los servicios secretos alemanes, británicos, canadienses, están alertando de que la amenaza terrorista de la extrema derecha está por encima incluso de la amenaza del terrorismo yihadista ya. Y que el supremacismo ya es la principal amenaza terrorista interior. Sin embargo, en España, recordemos que el francotirador que quería asesinar a Pedro Sánchez no fue ni siquiera juzgado por terrorismo, no pasó por la Audiencia Nacional, está en prisión, pero no pasó por allí, no se ha juzgado por terrorismo a tantas bandas neonazis que se les han encontrado armas. No solo eso, se les ha absuelto. En Valencia se absolvió a los nazis. ¿Sabes quién pasó por la Audiencia Nacional? Los titiriteros. Pero sin embargo, un tío que tenía rifles con miras telescópicas y quería asesinar al presidente del gobierno no pasa por la Audiencia Nacional. En este país hay un problema con la extrema derecha armada que no se la toma en serio. Y cualquier día tendremos una desgracia y todos nos preguntaremos qué hemos hecho mal. Pues lo tenemos delante de las narices. Le acaban de enviar balas al ministro del Interior y a la representante de la Guardia Civil. Directora general. A la directora general de la Guardia Civil. Vamos a ver una cosa. Cuando aquí venimos alertando, yo publiqué una entrevista hace menos de un mes donde un militar en activo denunciaba que existía una célula de neonazi en las Fuerzas Armadas y no salió en ninguna televisión de este país. Es un escándalo esto. Es evidente que la ultraderecha está tratando de infiltrarse en sectores de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, e ignorar esto es de una enorme torpeza en términos democráticos. Que lo denuncie un propio militar y luego nos preguntamos cómo es posible que pasen estas cosas cuando estamos denunciando que hay policías que se van a desayunar a un bar que está lleno de retratos de Franco, de la Falange, donde se canta el cara al sol y no pasa nada. Tenemos un problema muy grande de banalización del fascismo.